Las 4 de la tarde, 40 minutos. Hemos tenido invitado en este programa varias veces al profesor Uriel Leiferman, argentino él, un hombre con... uruguayo. Uruguayo, perdón, sí, uruguayo. Ahí mismo me levantó la mano y con toda razón. Sí. Uruguayo. La diferencia es el Río de la Plata, física y geográficamente, pero en el tema cultural... y sentimental, la diferencia es mucho más profunda y va más allá de que los uruguayos consuman el mismo mate que los argentinos. Es diferente el mate de allá, del lado de allá del Río de la Plata, que el del lado de acá. Con todo respeto a los argentinos, ¿o no, profesor Leiferman? ¿Cómo no? Hay una diferencia, ¿no? Buenas tardes. Sin duda, pero además tengo 2 hijos argentinos, así que... Bueno, no puedo. ahí el que peca y reza empata. Listo, ya quedamos tranquilos. Estamos todos amigos. En el mismo bote. Bueno, el profesor Uriel Leiferman, por supuesto, es un hombre que nos viene aquí siempre a dar estas explicaciones de por qué es que somos así y cómo podemos cambiar nuestra actitud ante la vida. Hoy, profesor Leiferman, quiero que usted me ayude a que los oyentes y nosotros entendamos y nos hagamos un lavado cerebral para que dejemos ya de pensar en este tema de la bendita crisis económica y para que pensemos o cómo hacemos para pensar que sí hay un futuro, que podemos cambiar la vida, que al otro lado de que termina el túnel siempre hay una luz y que cuando es más oscura la noche es porque ya va a amanecer. Esas son frases muy bonitas que suenan precioso, pero la gente le dice a uno eso y la gente dice no, pero ¿cómo voy yo a creer en esas cosas cuando no tengo trabajo, cuando el mortgage ya me lo van a protestar, viene señora sheriff a notificarme que estoy en foreclosure, no tengo para echarle gasolina al carro? ¿Cómo cambiamos esos paradigmas que muchas veces nos metemos en la cabeza, profesor? Es una gran pregunta, muy atinada a los momentos que estamos todos viviendo. Sí. ¿Sí? Pero decíamos el otro día, y conversábamos y platicábamos entre todos, de la felicidad no es contingente a nada ni a nadie. Exacto. ¿Sí? Eso deberemos incorporarlo, pero para eso necesitamos lo que hablábamos de las 3 P's. Y las 3 P's van en contra del hechizo del no, de que la mente nos da una negatividad y un no. Hay un hechizo. Nosotros tenemos 3 P's para intentar contrarrestarlo. Uno es el de la práctica disciplinada. No es el de la práctica solo de hacer y hacer cada tanto, sino que tenemos claramente que actuar día tras día en el tema de observarnos, de vernos con claridad, de reconocernos y de autoconocernos, que es la tarea clave para el desarrollo, para la elevación, para el mejoramiento de nuestras propias circunstancias. La segunda P es la de la plena intención, y hablábamos el otro día, Carlos, de la importancia de no entender la intención de creer que se puede solo, sino desear, y pongo un énfasis aquí, desear de que voy a construir el cambio. Y no es solo cambio, porque en sí nosotros cambiamos, toda la realidad, todo el mundo, toda la vida es no permanente, todo se transforma. La pregunta no es el tema. Hablábamos de una abuelita que limpiaba la calle y que lo hacía todos los días. ¿Esa abuelita debe haber atravesado estaciones diferentes? Sí, todos los años. Tal vez en Miami de a 2, como sí, en otro de a 4. Sí. ¿Esa abuelita ha pasado por situaciones de gran alegría o de gran júbilo o de gran tristeza? Sin duda. Sí, tiene 90 años. Debe haber vivido mucho. ¿Debe haber pasado alguna guerra? También, claro. A su edad es posible. Es posible. Debe haber pasado tal vez hambruna propia o de terceros o de segundos. O algún familiar que pasó por esa situación, ¿verdad? También lo debe haber vivido. Debe haber pasado tal vez no la pérdida de una casa, pero la pérdida de algún bien material. O de un ser querido. O de un ser querido. Y a veces nosotros solo entendemos que la importancia de vivir la vida cuando estamos enfrentados a la pérdida de la vida. Solo entendemos la importancia cuando estamos viendo que alguien la está perdiendo. Exactamente. Pero no disfrutamos esa vida que nos han regalado. Exactamente. Hoy, exactamente. En este instante. Y nos dedicamos a lamentarnos de lo que pudo haber todo sido. Todo el tiempo. En vez de lo que tenemos. Y uno de los temas centrales para poder transformarnos es dejar las preguntas tontas. Vaya, como jugar, chicos, yo te quería hacer 2. ¿Por qué mi vida es así?
¿Por qué siempre tengo mala suerte? ¿Por qué a mí me sucede todo? ¿Por qué siempre que me toca a mí, me toca a mí lo malo? ¿Por qué me tocaron unos padres que no me enseñaron no sé qué cosa? ¿Y por qué no tengo recursos? Sí. ¿Y por qué no me enseñaron esto? ¿Y por qué no aprendí inglés? ¿Y cuándo va a mejorar eso? No, y otros que van más lejos porque muestran además la envidia. ¿Por qué ese que es vecino Exacto. mío sí tiene el carro que yo hubiera querido si tener? Si es menos inteligente que yo y es Eso. menos trabajador que yo y eso. Vaya, ya que tú sabes todas mis preguntas, contéstalas. Es que Cleo, el tema central es que estas no son las preguntas a hacerse. Para encauzar una vida rica hay que establecer preguntas ricas. Hay que borrar esas preguntas. Es limpiar. Esas nos suman, restan, nos envenenan, son tóxicas. Y nosotros, para poder cambiar, modificar, transformarnos, tenemos que construir un relato, una narrativa, un cuentito de nosotros mismos que nos fortalezca, no que nos debilite. Pero las preguntas buenas, las que suman, las que nos permiten ver un futuro, profesor Uriel, esas surgen a partir de mi propia experiencia como ser humano o con lo que le pasa a mi vecino, mi amigo, mi familiar, mi padre, mi hijo, no. Primero, la experiencia, la vivencia, porque no es solo la experiencia que está tratado como que me pasó esto y entonces aprendo. Ajá. A veces uno aprende de lo bueno, a veces aprende de lo malo, pero vivir. Y vivir pasa a la tercera P. Práctica disciplinada, plena intención, que es la voluntad y el deseo de que va a modificarse. El compromiso. Exactamente. Ajá. Y la tercer P es la presencia, que es la más difícil tal vez. ¿Cuál es la presencia? La presencia es vivir en el presente, vivir instancia a instancia, momento a momento, verano a verano, invierno a invierno, otoño a otoño y primavera a primavera. Porque una cosa es la experiencia que enseña y otra cosa es la tradición que pesa. Exactamente, yo tengo que cortar la tradición Correcto. que pesa, o por lo menos que me pesa, Sí. y tomar la Y tradición dejarla que me solo eleva. en eso, una tradición. Ya, Todo- pero ya atrás, pasó. ya pasó, Uno de los pasado. temas más complejos en la vida es dejar, let go, es dejar, soltar. Si podemos soltar, tenemos un espacio. Eso lo llaman, profesor, los apegos. Hay Exactamente. que desapegarse. Desapegarse de personas, Tal desapegarse cual. de cosas, Tal desapegarse cual, de trabajo, tal cual, desapegarse de conceptos, relaciones. de expectativas, de creencias, de Carlos, eslogan. Carlos, por Dios, que es tanta información que vos tenés y no has escrito un libro, mi amor. No, Ya entendí. no, es que yo he aprendido una parte de lo que el profesor Leiferman está explicando. Hacer las preguntas que son, no las que no son. Las preguntas que tenemos la responsabilidad de hacernos para elevarnos, para amplificarnos, Para crecer. para desarrollarnos y no solo para cambiar, porque cambiamos siempre, pero para progresar, para transformarnos sabiendo además que todos somos particulares, que el despertador manual despierta a todos, menos a mis hijos a las 7 de la mañana, pero que el despertador de transformación es singular y lo tenemos que encontrar adentro nuestro. Nadie va a venir como babysitter a decir, este es Exacto. tu despertador. Y otra frase que la gente en la calle utiliza, el sol brilla para todos. Eso es real. El sol brilla para todos con la misma intensidad, produce la misma luz, los mismos efectos. Pero hay unos que no lo aprovechan porque se quedan durmiendo. Claro, pero es que en Jonte llueve mucho, No brilla tiene tanto. nada que ver con la lluvia también es benéfica. Ya entendí, don Carlos. Lo de los apegos es como el ancla de un barco que no correcto. lo deja avanzar. Exactamente. Entonces uno es el barco y los apegos en el ancla. Bien, Jodelina, bien, así es la vuelta. Se te hundió. Jodelina, así Gracias, es. Jodelina, me parece espectacular Perfecto. lo que has dicho. Así es. Hay que levantar los El ancla anclas y levar anclas y partir. y partir. Qué Y bueno. por eso, y quiero plantear una metáfora muy importante. Siempre comentan sobre la metáfora de lo superior, lo elevado, ¿y qué hacemos? Miramos Mirar hacia hacia el arriba. cielo. Sí. Y hay una metáfora horizontal, digo Vertical. Vertical. una metáfora vertical que nos dice la solución está en mirar para arriba. Yo quiero cambiar esa flecha. Y al igual que el ancla, levantar ese ancla y mirar hacia adentro. Cuando entendamos que la travesía de transformación es una travesía personal propia del prender la luz, el interruptor de la luz de nuestra propia habitación y no esperar que la luz provenga de afuera, ni por evento, ni por un hecho mágico, ni por una persona, sino que nosotros mismos levantarnos, A generar. levantar el interruptor,
airear, y el primer paso de toda la creación es crear un espacio. Un espacio de atención es el espacio que necesitamos. Si nosotros construimos un espacio, va a pasar el segundo tema importante en la creación. Va a correr la luz, va a correr el viento de vida, el viento de espíritu. Con lo cual, profesor Leiferman, no estamos diciendo a los oyentes que son creyentes en alguna religión o que son creyentes en algún ritual, que es que tienen que dejar de creer en lo que creen. Todo lo contrario. Es que la mejor manera de poder creer en eso es primero descubrirse a uno mismo, porque dentro de uno está la luz y la energía. Correcto. Y esa luz y energía es la misma que tiene Jodelina, Cleo, Carlos, Oneida y todos. Exacto. Hay un dicho en indio que es precioso. Y se dice, aquí se conoce occidentalmente cuando uno hace una sesión de yoga. Pero en sí lo hacen diariamente cuando entran en la casa de alguien. Y dijo indio, no hindú, porque hindú es una religión. Indio es el gentilicio de los habitantes de la India. Y proviene de hinduismo, pero yo lo planteo sobre lo indio, porque lo he visto sobre lo indio. En la India. Entrada a la casa es Namaste y salida es Namaste. Al finalizar una clase de yoga, una sesión de yoga, dicen exactamente lo mismo. ¿Qué significa? Y me parece espectacular. Dice, la luz, la energía, la divinidad que está dentro mío, honra a la luz y la energía y a la divinidad que está dentro tuyo. Wow. Y esa frase no solo plantea las dos preguntas de otro gran sabio, Hillel, que decía, si yo no me preocupo por mí, ¿quién se va a preocupar? Exacto. Claro. Y el otro es, si solo me preocupo por mí, ¿para qué sentido tiene la vida? El hecho de entender que todas las religiones, las concepciones, las elevaciones espirituales, ya sea por una religión institucional o no, plantean lo mismo. Somos energía, depende de cómo la queremos aplicar, y esa energía que yo tengo, nosotros tenemos un cuerpo, es nada más que un uniforme que entra y sale de la película. Lo que queda es la luz y la energía, y todos compartimos esa luz y energía que es la divinidad, que es la gracia, que es lo energético. Si todos pudiéramos nadar en la misma pileta, piscina, alberca, si todos pudiéramos nadar en ese mismo espacio, entendiendo que todos somos singulares pero estamos conectados, sería un poco todo más fluido y más fácil. Entonces, profesor, para volver a recapitular con el tema con el que abrimos la conversación de hoy, una persona que está pasando por esos momentos de que no tiene trabajo, del foreclosure, de que los hijos están en líos, de que todo el tema económico se le volvió un arroz con mango y entonces no encuentra la salida, lo primero que tiene que hacer es ¿qué, profesor? Primero, olvidar el pasado, porque eso ya pasó. Vivir lo que le está pasando y comenzar a hacer la pregunta inteligente de, en lugar de decir, ¿por qué me pasa a mí? Decir, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? No hay grandes maestros, sí, hay muchos grandes maestros, hay muchos grandes gurúes, pero el mejor maestro y la mejor práctica meditativa es siempre lo que nos pasa. ¿Y cuál es el primer paso para poder transformarnos y tener una visión luminosa de la vida? ¿Cuál es? Hacernos amigos de lo que nos pasa. Hacernos amigos de lo que nos pasa. Y hacernos amigos no significa una visión fatalista, ni una visión de que así es, ni que no va a cambiar. Es observarnos sin juzgar, que es uno de los grandes temas que en algún momento tal vez podamos tratar, que el tema de juzgar, de señalar a los demás. De señalar, de juzgar. Que es terrible. Que además es un espejo porque nos señalamos y nos juzgamos a nosotros mismos. Exacto. Pero de eso tal vez hablemos en otro momento. Día. Si podemos entender que tenemos que hacer amigos, que observarnos con claridad, con compasión y con autocompasión, de no juzgarnos, sino de observar, de entender que hay mensajes y los mensajes vienen de nuestras emociones. Hablábamos el otro día, tenemos una memoria, es difícil cambiar, la memoria viene de los pensamientos, las emociones y de las reacciones corporales. Si nosotros podemos ver este ciclo y observarnos cómo sentimos, cómo nos emocionamos, cómo pensamos y entender que ni nuestros pensamientos, ni nuestras reacciones corporales, ni nuestras emociones son nosotros, somos nosotros mismos. Son vientos, ráfagas, lluvias que nos pasan. Y tiene el mensaje de entender que es energía que hay que canalizar.
Si yo canalizo bajo buenas preguntas esa energía, tengo la posibilidad, haciéndome amigo de lo que me sucede, aprendiendo como maestro de cada cosa de que me sucede, de transformarme con luz. Y al final habrá siempre esa misma cercanía a esa situación difícil. Esa misma cercanía nos enseñará cómo convertir esa crisis en una oportunidad. El gran maestro es la vida. Exactamente, Carlos. Muy el bien. gran maestro no es ni el gran gurú, ni el gran profeta, todos aportan. Pero el gran maestro es el upa gurú, es el gurú interno que tenemos, como tienen las mariposas mexicanas. Que es el que no... Las mariposas las que vuelven. monarcas, las que van vuelven. lejos y vuelven de regreso a casa. Sí. Y ese es el que nunca escuchamos, ese interno que tenemos. Y nunca oímos. Ese es el despertador para empezar a observarnos con claridad. Profesor Leiferman, gracias como siempre por venir a contarnos estas cosas maravillosas y a entender que la vida es posible distinto. Gracias a ustedes. Y me pareció precioso el comentario y el cuento que me hicieron de regreso a casa de cómo surgió, no solo aquí, en nuestro huracán, sino en Colombia. También me gustaría conversar de esto para mostrar que cuando paramos nuestro mundo interno, podemos tener el espacio para escuchar y el espacio para ver. Para ver, correcto. Aparece porque se creó un espacio. Sí, hay señor. silencio. Exacto. 4:56, el profesor Uriel Leiferman. En 56, el profesor Uriel Leiferman. En 56, el profesor Uriel